Saludos a todos. Después de unos días de pausa, vamos a seguir con nuestras cápsulas de interés bíblico. Vamos a tratar en este día el tema de que si el rostro de Moisés, si era que resplandecía o si era que el rostro tenía cuernos. ¿Cuál de esos dos tópicos es el que vamos a tratar? En la estatua de Miguel Ángel del año 1515, que es una de las esculturas más famosas del arte occidental, aparece Moisés con cuernos en su rostro en vez de resplandeciente como habitualmente se nos presenta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta diferencia entre el 95% o el 98% de las traducciones bíblicas y este pasaje que toma Miguel Ángel para ponerle, como vemos aquí, cuernos en el rostro de Moshe? Vamos a ver qué dice la Vulgata Latina al respecto en Éxodo 34:29. Dice, y cuando Moisés descendía del monte Sinaí, sostenía 2 tablas del testimonio y ignoraba o no sabía que su rostro tenía cuernos y en compañía de la palabra de Dios. Eso dice en latín, la Vulgata Latina, que fue la traducción al latín de Jerónimo, fue la primera traducción que se hizo de la Biblia del hebreo al latín, el Antiguo Testamento, y del griego al latín, el Nuevo Testamento. Es decir, que aquí Jerónimo en la Vulgata Latina dice que Moisés descendió con cuernos en el rostro. Si buscamos la Biblia Douay-Rheims, que es la versión en inglés, que prácticamente es una traducción del latín, de la Vulgata Latina al inglés, donde dice, y cuando Moisés descendió del monte Sinaí, sostenía las 2 tablas del testimonio y no sabía que su rostro tenía cuernos por la conversación del Señor. Es decir, este pasaje de esta versión en inglés, la Biblia Douay-Rheims, prácticamente dice lo mismo que el pasaje anterior en latín de la Vulgata Latina. Ahora, ¿dónde reside el problema por la que estos pasajes nos hablan de cuernos, mientras que otros, como este que está aquí en la versión Jerusalén 2001, dice, luego Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al bajar no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé, dice la Biblia Jerusalén del año 2001. La Reina Valera del 60 dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Reina Valera del 60. La Te-Amat nos dice, y al bajar Moisés del monte Sinaí, traía consigo las 2 tablas de la ley, mas no sabía que a causa de la conversación con el Señor, despedía su rostro rayos de luz. Y la nueva versión internacional del año 1999 nos dice que salía de un haz de luz. Ahora, las 2 primeras hablan de radiante y resplandeciente, rayos de luz y haz de luz. Y ya vimos el pasaje de la Biblia Douay-Rheims y de la Vulgata Latina, que lo que dice que descendió con cuernos en la cara. El problema está en esta palabra. Es la palabra que ha sido tema de traducción, que se ha traducido o como cuernos o como radiante o resplandeciente. La Kof, la Resh y la Nun Sofit.
Como sabemos muy bien, en el hebreo bíblico no existía puntos vocálicos. Por lo tanto, cada consonante de esta podría tener los 5 sonidos diferentes de las vocales. Sabemos que producto de esa situación tuvimos muchos problemas de muchos pasajes que se han traducido diferentes al no haber un consenso general de que lo que dice, por ejemplo, esta palabra, que ustedes la conocen muy bien, perdón, porque con el mouse me resulta un poco difícil escribir, pero vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento. Tomando el mouse por un lado. Esta palabra que vemos aquí, por ejemplo, ha sido motivo de mucha discusión. Una Ain, una Resh, una Bet y una Yud y una Mem. Aquí la Bet habría que ponerle un poquito más hacia aquí. Esa palabra también ha sido motivo de mucha discusión en su traducción, porque no existían los puntos vocálicos cuando se escribe el pasaje bíblico. Si esta Ain tuviera este punto vocálico ahí, esta palabra sería pronunciada como Orvim. Y Orvim es cuerno, es cuervos. Ahora, si el punto vocálico se pone aquí un pataj, perdón, un kamax, entonces sería Arvim. Y Arvim sería árabes. Eso es a propósito de Elías y los cuervos o los árabes, quienes fueron los que le llevaron comida. Pues en esta misma palabra, si nosotros colocamos aquí un kamatz y aquí otro kamatz, y colocamos 2 kamatz, tendremos la palabra que diría Karán. Karán. Y Karán significa resplandeciente o radiante. Pero si por el contrario, en esa palabra ponemos aquí, por ejemplo, en vez de eso, kamatz, ponemos un segol aquí y otro segol acá, 2 segol. Entonces ahora diría esta otra palabra. En vez de decir Karán, diría Keren. En vez de Karán, Keren. Y Keren en hebreo es cuerno. Por lo tanto, como en esos tiempos, los masoretas no habían inventado los puntos vocálicos, lo cual ocurre del siglo VII al siglo X, entonces nos queda la duda de si dice Karán o Keren, si dice resplandeciente o radiante o si dice cuernos. Dirá usted que resulta un poquito como ilógico pensar que cuernos, pero si hay una corriente que plantea que el trasfondo cultural de esa época, de los tiempos prebíblicos, cuando todavía los hebreos hacían imágenes y simbolizaban a Yahvé o a Jehová como un toro. Incluso la primera letra del alfabeto, la Aleph, es en la cabeza de un toro, y que los cuernos representaban poder, representaban a Dios. Incluso usted ve que hablamos en días pasados de muchos pasajes que hablan de cuernos en el altar, representando a Yahvé. Si lo analizamos desde ese punto de vista, entonces no sería muy ilógico pensar que si los cuernos representaban al toro y el toro representaba a Yahvé, pues al estar Moisés o Moshe en presencia de Yahvé, pues podría haber descendido realmente un poco cornudo por la presencia de los cuernos que representaba al toro, en este caso a Yahvé. Es decir, que no resultaría tan descabellada la idea si nosotros nos vamos a esos tiempos prebíblicos y analizamos esos puntos de vista.
Pero vemos también que esta última traducción, la de la TEAMAT y la nueva versión internacional, son muy interesantes porque habla de rayos de luz, de haz. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en esta página pealim.com, en la parte de diccionario, cuando habla de la palabra keren, dice sustantivo, modelo que es el femenino, de la raíz kaf, resh y nun. Esta palabra se utiliza con el sufijo del número dual aim. Traducción, cuerno o rayo. Es decir, que está muy interesante en cuanto a esta traducción que hace. Otros interpretan y hacen el siguiente análisis que voy a hacer ahora, de que el texto hebreo describe que el rostro de Moisés resplandecía, para lo cual usa el vocablo carán, como ya dijimos, que habitualmente se suele traducir como cuerno. El querén, el cuerno, aunque algunos historiadores sostuvieron que Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, cometió un error. Lo cierto es que en sus otros escritos, este demuestra que entiende el vocablo querén como una metáfora de gloria, en especial en su comentario sobre Ezequiel, donde escribe que el rostro de Moisés fue transformado en glorioso, o como se diría en hebreo, cornudo. Durante la Edad Media y el Renacimiento se comprendía a todas luces esta metáfora. La primera representación de Moisés con cuernos se presenta en un manuscrito anglosajón del siglo XI, por ahí por el año 1050, una reformulación del Pentateuco y Yoshua, escrita por el monje Aelfric. Imágenes parecidas son comunes a partir de esa fecha en toda Europa occidental, entre ellas los vitrales de la catedral de Chartres y Notre Dame y de la Sainte-Chapelle. En un libro del rabino Benjamin Blech, aparecido en el año 2008, avanzó la hipótesis de que en su emplazamiento original los cuernos no serían visibles, pero sí la luz reflejada en ellos. De esta manera, el rostro de Moisés parecía irradiar un brillo sobrenatural. En conclusión, tenemos varias opciones, varias líneas de interpretación, de pensamiento referente a si la traducción es cornudo o rostro radiante. Pero porque la palabra, esas tres letras, la kaf, la kof, resh y nun, se puede pronunciar como karán o como keren. Y uno significa una cosa y el otro significa lo otro. Pero como vimos hace un ratito también, otra ley de interpretación lo asocia con los cuernos del buey o del toro, que era la forma de representar a Yahvé antes de ser en los tiempos en que los hebreos, en que los judíos eran politeístas y representaban a sus dioses con ídolos. El tema es interesante. Sabemos que el 98% de las traducciones se van por traducir por rostro radiante, pero vemos esta otra línea de interpretación que los representan como el rostro cornudo, producto de lo que ya dijimos anteriormente. Así es que esperemos que ustedes sigan analizando, sigan investigando, lleguen a sus conclusiones. Eso es lo importante de discutir los puntos bíblicos, de que podemos llegar a diferentes tipos de interpretaciones, y eso resulta importante siempre, la disparidad, los modos diferentes de cada quien interpretar los pasajes, buscando los puntos de orígenes de estos y haciendo estudios bíblicos de la crítica textual, contexto cultural, histórico, lingüístico, etcétera, etcétera. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.